Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo capítulo de esta bella historia, espero la disfruten tanto como yo. Esta historia y los personajes no me pertenecen, todos los créditos a su respectivo creador, link de la historia en la descripción. Ahora sí, disfruten la historia. Llegaremos pronto al puerto de Altena, Lady Freya. Un miembro de la familia Freya le habló a la diosa mientras él se arrodillaba ante ella en reverencia. Así que parece, haz que todos los miembros de la familia permanezcan en espera. Bajo ninguna circunstancia participará en ninguna actividad hostil. ¿Lo tengo claro? Freya habló en un tono autoritario. El miembro de la familia cumplió obedientemente. Como usted quiera, Lady Freya. Freya observó con ojos entrelazados cómo su familia comenzaba a prepararse a lo largo de la nave. Eres un tipo bastante problemático de atrapar, ¿no es así, Oder? La diosa pensó juguetonamente en los acontecimientos que ocurrían. Después de confirmar que la presencia de Bella se había ido del campamento de la familia Artemis, la familia de Freya comenzó a buscar rastros del vigilante. Donde fracasó la familia Afrodita, la familia Freya triunfó. Eran mucho más hábiles y hábiles para rastrear a los individuos. Los caprichos de Freya tendían a ser mucho más intrincados y complicados de cumplir que los de Afrodita. Pudimos localizarlo después de un tiempo. Altena, ¿qué planea hacer Bella ahora? Aunque Freya estaba dispuesta a viajar a cualquier lugar para seguir vigilando a Bellcranel, Altena posó algunos problemas para la diosa y su familia. No venimos con ninguna mala intención, y planeo que mi familia actúe de manera más discreta durante nuestra estadía, incluso si nos metemos en una pelea con ellos, será simplemente un revés temporal. Había una razón por la que Freya había ordenado a su familia que no se enfrentara a ningún hostil, porque pronto se encontrarían cara a cara con el poderío que consolidó a Altena como una gran potencia del continente. SPLASH habla de lo divino y seguramente te escucharán, no un minuto demasiado pronto, sigues siendo tan obediente como siempre, ¿no? Atenea, dijo Freya con una pequeña sonrisa en su rostro. Encontrando que toda la respuesta a su simple visita es demasiado grande. SPLASH en cuestión de momentos, una nave mucho más grande que la familia de Freya había conseguido para su viaje, se colocó a su lado. El barco era un galeón de intrincado diseño y estética. Líneas de poderosas armas convencionales y mágicas se alineaban en los costados de la nave. Una solitaria de siluetas comenzó a aparecer en la nave, dichas figuras que pronto saltaron de la gran nave y aterrizaron hábilmente en la nave de Freya. De las muchas figuras que se presentaban ante Freya, había dos que destacaban. Un hombre alto de piel aceitunada, cabello blanco con trazos rojos, y que vestía sobre su musculosa figura una intrincada armadura de diseño extranjero. A su lado había una hermosa doncella que irradiaba el aura de lo divino. Con pelo largo, exuberante, blanco cremoso. Sus ojos parecían como si pudiera entender cualquier cosa que mirara. Freya sonrió mientras se adelantaba para saludar a las figuras que reconoció en un instante. Es un placer volver a verte. Odiseo, Atenea. IMAGE, Atena entrecerró los ojos mientras miraba a Freya. No voy a revelar a Odiseo, ni a su esposa Penélope, ni a su hijo Telémaco, Freya. Atenea comenzó a dejar que su aura divina irradiara fuera de su cuerpo. La última vez que las dos diosas se encontraron, Freya intentó reclutar a los miembros más preciados de la familia Atena para sí misma. Odiseo y Telémaco constituían los altos rangos de su capacidad de combate, y Penélope era una valiosa erudita de magia de la Academia de Adlena. Mortales cuyas capacidades y almas despertaron el interés de Freya. Así que Atenea fue naturalmente hostil desde el principio. Cálmate, querida Atenea. Ya no hay necesidad de preocuparse por eso. Eso fue solo un capricho momentáneo. He pasado a más actividades llamativas. Atena comenzó a analizar lo que Freya podría haber querido decir con lo que dijo, pero sus pensamientos se interrumpieron cuando Freya comenzó a charlar con Odiseo a su lado. ¿Has estado bien, Odiseo? ¿Cómo están tu esposa y tu hijo? Los soldados de élite de Altena comenzaron a vacilar un poco cuando el encanto de Freya comenzó a irradiar fuera de su cuerpo. No fue una decisión intencional de la diosa. Simplemente la consecuencia de su pura belleza. Pero Odiseo no se inmutó. Aparentemente no afectado por el aura de la diosa. Mi familia y yo hemos estado bien, Lady Freya. Gracias por su preocupación. Freya sonrió en silencio mientras lo observaba.
Su estoicismo fue lo que atrajo su interés. Su alma sería de un tono frío e insensible de color gris claro, pero pronto se convertiría en una hermosa cacofonía de colores cada vez que hablaba con su esposa o su hijo. Es una lástima que sea tan leal a Atenea. Freya deseaba adquirir a toda la familia para que su familia apreciara los hermosos colores de toda su alma. Pero ahora tengo a Belle. Ya no siento ningún deseo por Odiseo y su familia. La naturaleza manipuladora de la diosa comenzó a afianzarse. Algo a lo que se detuvo tan pronto como se puso en marcha. Diga el negocio que usted y su familia tienen en Altena, Freya. Dudo que la familia más fuerte de Horario haya decidido tomarse unas vacaciones por diversión. Atena le habló a Freya en el mismo tono serio que antes. Su aura divina manifiesta parcialmente un par de construcciones divinas. Las siluetas de una lanza y una égida. Al ver el ambiente tenso y los miembros menos experimentados de su familia comenzar a casi romperse bajo la presión ejercida por Atena, Freya comenzó a hablar para aclarar cualquier malentendido. Da la casualidad de que Atenea, estamos visitando Altena de vacaciones. Atenea guardó silencio. Sus agudos ojos comenzaron a observar a Freya, aunque Freya era experta en la negociación y el control de sus emociones, podía decir que Freya no estaba diciendo nada más que la verdad. ¿Ja? Lo absurdo de todo esto hizo que la digna Atenea se comportara de manera grosera. Aunque podría ser más adecuado decir que son solo unas vacaciones para mí. Es agotador correr la familia más fuerte, ¿sabes? Estoy seguro de que eres bastante consciente como compañero jefe de una familia prominente. Atena continuaba desconcertada por lo que Freya estaba diciendo. La Freya que Atenea conocía no era una persona que se quejara del trabajo, pero la intención de que quisiera descansar no era más que una verdad rotunda en su mente. Pero seguía siendo demasiado sospechoso. Al ver el destello de desconfianza en sus ojos, Freya comenzó a apelar a las sensibilidades de Atena como gobernante de una familia tipo nación. Inversiones económicas y mayor preferencia con tasas de comisión más bajas para cualquier solicitud que pueda tener para mi familia. Al escuchar lo que Freya propuso, Atena comenzó a reflexionar mucho sobre ello. Altena no necesitaba ninguna ayuda en particular, pero la presencia de la familia más fuerte del mundo aumentaría la confianza entre los ciudadanos, viajeros y empresas de la nación. Teniendo en cuenta la situación actual, Atena tendría mucho que perder si continuara insistiendo en el tema, así que cedió. Está bien, pero nuestras fuerzas te escoltarán hasta el puerto. Pueden producirse disturbios entre los ciudadanos si ven que la familia más fuerte de Horario entra en el país por sí misma. Con su entrada asegurada, Freya accedió felizmente. Todo irá bien, Atena. Siéntase libre de vigilarnos todo el tiempo que desee, siempre que mantenga su mente tranquila. Sintiendo la superioridad burlona que subrayaba las palabras de Freya, Atena simplemente continuó vigilante. Freya está aquí por algo y si es ella, es alguien a quien busca, alguien que resida actualmente en Altena. La diosa del conocimiento comenzó a formular contramedidas en caso de que se perdiera en sus caprichos. Demasiadas naciones y asentamientos han caído presa de conflictos debido a la búsqueda del Ode de Freya. Con Otar a su lado, un enfrentamiento será duro, pero si Odiseo tiene tiempo suficiente para preparar su magia, podríamos tener una oportunidad. Atenea miró al capitán de su familia, Odiseo. Aunque solo era un nivel 6, si se colocaba en las condiciones correctas, podía pelear con las capacidades de un nivel 7. Freya se saldrá con la suya de una forma u otra, así que es mejor que se haga en mis términos. Atena observó a Freya sonriendo vertiginosamente para sí misma mientras los barcos comenzaban a abrirse paso hacia el puerto. Lástima en sus pensamientos. ¿Qué pobre alma se ha convertido en su odre esta vez? Solo puedo rezar para que no se dejen engañar demasiado por sus caprichos. Con la brisa marina soplando contra su cabello, Atenea pronto sabría quién es exactamente el predestinado de la diosa, de una manera más íntima de lo que esperaba. Nos volvemos a encontrar, mi archienemigo, largas colas. Belle pensó cansadamente para sí mismo mientras miraba la cantidad de personas que esperaban frente a él. La inmigración ya era suficiente, ahora tengo que esperar en otra fila, al menos el tiempo es ventoso, no tengo que sufrir tanto tiempo bajo un sol abrasador como en Horario. Aunque Belle odiaba esperar tanto tiempo, el paisaje único que lo rodeaba alivió un poco sus quejas. IMAGE, la arquitectura de piedra blanca incorpora la naturaleza y el agua a su estética. La mezcla perfecta de luz solar y viento, el ambiente animado. Atenea es la diosa del conocimiento.
Este nivel de desarrollo urbano avergüenza incluso a Horario Bell. Estaba bastante emocionado de explorar la ciudad de las mazmorras sobre la que tanto leyó en su vida pasada, pero Altena la superó en términos de atractivo de viaje si ignoraba su apego emocional a Horario. El único inconveniente notable sería la alta población de elfos, un buen número de ellos procedían de asentamientos forestales, por lo que tengo que tener en cuenta cada una de mis acciones para no ofender sus tradiciones. Los elfos que Bella había encontrado en su breve paseo por la nación mostraban una naturaleza bastante reservada. La mayoría de ellos evitan el contacto visual o cualquier elemento que pueda desencadenar una interacción. Bueno, dado que la mayoría de la gente viene aquí a estudiar magia, es razonable que este tipo de personas sean más comunes, también será beneficioso para mí. Después de todo, planeo dedicarme a estudiar durante mi estadía aquí. 7. Esa fue la razón por la que Bella se encuentra actualmente en una fila en este momento. Una cola de personas se alineó frente a un gran complejo de edificios construidos sobre las aguas de la costa. Un diseño que evocaba la fantasía en cada faceta de su construcción y apariencia. La Academia de Magia de Altenia, rara vez se menciona, pero el mundo de Danmachi tiene un sistema educativo bastante complejo y robusto, todo lo que se hablaba en las novelas era más sobre los aventureros que sobre los académicos. IMAGE, Bella estaba haciendo cola para inscribirse como estudiante en la prestigiosa Escuela de Estudios Mágicos. A través de esto, podré fortalecer mis conocimientos fundamentales y obtener acceso a la sólida biblioteca de la academia. No confío en mi capacidad para aprender, pero afortunadamente tengo un tramposo. Bella no fue el mejor estudiante en su vida pasada. Se distrae fácilmente y tarda en procesar grandes cantidades de información. Estaba por debajo de la media en términos de inteligencia. Aprender el conocimiento sistemático sería un gran obstáculo para que él lo superara, pero con su hechicería, le resultó más que fácil superarlo. Rastrea un libro suficientes veces y serás capaz de entenderlo a través de la fuerza bruta, el agarre estructural sobre él, aunque esto solo funciona en libros escritos a mano por los autores originales, y me da un gran dolor de cabeza. No era un truco de estudio tan omnipotente como Bell quería, pero era suficiente para que progresara más rápido que si lo hiciera normalmente. Mientras Bell continuaba contemplando sus métodos de estudio, finalmente llegó al frente de la fila y se encontró cara a cara con el registrador para la inscripción en la academia. ¿Nombre? El oficinista elfo habló con voz monótona. La repetitividad de las tareas se refleja claramente en su voz. Campana Cranel. Lugar de nacimiento junto con el sello de identificación. Pueblo de Colquida, y aquí está mi sello, cuotas o un pago único para la matrícula. Pago único. Inserte las monedas necesarias en el mostrador. La conversación, bastante enérgica y sin emociones, continuó durante unos momentos, y Bell finalmente fue un estudiante de la academia. Cuando escuché que este lugar era una academia, esperaba una prueba de ingreso en la que me encontraría con el cliché orgulloso noble. Parece que mis sueños de vivir ese tropo serán para otro momento. El sistema de educación de la Academia de Magia de Altena era bastante diferente del sistema educativo de la vida anterior de Bell. La mejor manera de describirla como progresión independiente sería descrita brevemente. Los recursos de la academia se dividen en niveles de grado. Uno puede aumentar su rango eligiendo participar en un examen mensual. Debido a los diversos rangos de edad y horarios de los estudiantes que desean inscribirse en la academia, no hay un horario establecido para que lo realicen. En cambio, todos los estudiantes reciben los recursos adecuados a su rango y estudian de forma independiente hasta que puedan ascender de rango dentro de la academia. No hay un itinerario para progresar en la academia. Mientras sigas pagando la matrícula, podrás seguir estudiando con los recursos de tu rango. La biblioteca personal de la academia. Conferencias sobre diversos temas para tomar en su tiempo libre. Les dio a los estudiantes una gran sensación de libertad para hacer lo que quisieran. Aparte de las conferencias, la academia puede no parecer diferente de una biblioteca pública, pero todo eso cambia en los rangos más altos. La razón por la que tanta gente paga la matrícula de la academia cuando solo puede estudiar en una biblioteca pública, fue debido a los inmensos beneficios que uno puede obtener en los rangos más altos. Atenea, como diosa del conocimiento, acumula inmensas cantidades de libros raros que se vuelven accesibles en los rangos más altos. Una proposición tentadora para cualquier erudito. Además de eso, la academia sirve en secreto como área de exploración de la familia para posibles reclutas. Como resultado de que se conociera este hecho, los rangos de la academia se convirtieron en una gran bendición para el currículum de un estudiante si decide dejar de estudiar y comenzar a trabajar. Además de la rara posibilidad de ser reclutado por la familia Atena.
Era un sistema único de educación, algo que a Bello le gustaba inmensamente. De esta manera no tengo que ser presionado para encontrar libros que puedan funcionar con mi estrategia de trampa, es hora de que canalice a mi protagonista Murim interior con una IA. Recordando escenas en las que un personaje memorizaba instantáneamente un libro pasando las páginas increíblemente rápido, Bello los superaba simplemente tocando los libros y entendiéndolos por completo. Cuidado mundo, Bello Cranel pronto se convertirá en el mortal más inteligente que este mundo haya conocido. 9. La confianza de Bello solo duró hasta que entró en el primer piso de la biblioteca de la academia. Un sector accesible para todos los estudiantes de todos los rangos, y el único sector que los nuevos inscritos podían usar. IMAGE. La confianza de Bello se hizo añicos de inmediato. ¿Voy a tomar mucho café, y tocar un montón de libros? Han pasado 2 semanas desde el día en que los sueños de Bello de una vida estudiantil fácil se fueron por el desagüe. Y así, como resultado de los disturbios civiles en el imperio, causados por la aparición de una invasión monstruosa provocada por el emperador, un conferenciante habló elocuentemente en una sala llena de algunos estudiantes. Era de madrugada. Una época en la que pocos de los estudiantes de la academia se movían, pero Bello aprovechó esta oportunidad para escuchar clases a las que era esencialmente imposible ingresar más tarde en el día. Señor Cranel, ¿te importaría responder a esta pregunta? El profesor se volvió hacia Bello, ya que era el único estudiante que escuchaba activamente y tomaba notas, el resto de la clase está demasiado absorto en su sueño. Sí, profesor. Los impactos socioeconómicos que conllevan, Bello se levantó de su asiento. Una colección de revistas y libros lo rodeaba. Respondió a la pregunta del profesor con perfecto conocimiento del plan de estudios que habían discutido hasta el momento. Algo que hizo sonreír al viejo profesor elfo. Bello Cranel, muchos de los estudiantes de primer rango que se inscribieron, por lo general tardan demasiado en avanzar o simplemente dan por sentados los recursos de la academia, pero solo él ha mostrado la mayor motivación de todos los estudiantes hasta ahora, tal vez debería escribir sobre él a los altos mandos de la familia para que me vigilen. El elfo que impartía esta clase era un asociado de confianza de la familia Atena para discernir el talento entre las masas de nuevos reclutas. Estaba extremadamente esperanzado de lo que le esperaba al joven frente a sus ojos. Pero sin que él lo supiera, mientras Bello continuaba anotando notas en su diario, sus pensamientos traicionaban la excelencia académica que el viejo elfo veía en él. Los únicos libros escritos a mano están en los rangos más altos, solo necesito subir de rango un par de veces, y mi estrategia de trampas comenzará a funcionar de manera efectiva. Bello simplemente estaba motivado para no tener que trabajar tanto en el futuro. ¿Vas a pasar la noche aquí otra vez, Bello? Espero que sea más de los estudiantes de mayor rango, no de uno de rango. No te quemes demasiado rápido. Un guardia nocturno de la biblioteca de la academia estaba haciendo sus rondas y se encontró con Bello, que estaba debajo de una montaña de libros junto a una linterna y una cantidad preocupante de café. El guardia elfo llegó a conocer a Bello después de verlo tantas veces. Rápidamente se sintió lo suficientemente cómodo como para hablar casualmente con él. Sí, agradezco su preocupación. Pero sé lo que estoy haciendo. Al escuchar a Bello afirmar que su decisión era algo que realmente quería, el guardia cedió y volvió a su camino para continuar con sus deberes. Una vez que el guardia se perdió de vista, Bello dejó escapar un profundo suspiro. Estaba extremadamente cansado. Supongo que estudiar realmente se basa más en la escucha y el esfuerzo bruto que en cosas como el coeficiente intelectual. Debería alegrarme de que todas mis experiencias hasta ahora hayan entrenado mi autodisciplina. La habilidad natural de Bello para comprender información comenzaba a mejorar a medida que continuaba quemando el aceite de medianoche con todos sus libros de texto. Estaba mejorando a un ritmo impresionante, pero no fue suficiente para el objetivo que quería alcanzar. Va a haber un examen de rango en toda la academia en otras 2 semanas. Quería subir de rango lo antes posible, pero con la cobertura del examen y a mi ritmo de aprendizaje, puede que necesite un mes más antes de estar seguro. Bello estaba listo para el largo plazo cuando se trataba de aprender, pero tenía un plazo de 1 año para lograr lo que necesitaba lograr. Los eventos del episodio Freya generalmente comenzarán después de 1 año a partir de hoy. No hay una fecha exacta de cuándo comenzó, así que tendré que estar temprano en el postre de Caios para asegurarme de no estropear la historia.
Belle quería posiblemente obtener la ayuda del príncipe real Harry, pero más allá de obtener la ayuda de una nación, Belle tenía otra razón. Harry solo se salvó porque Freya se interesó en su alma mientras buscaba a su Odro. Ahora que me ha encontrado y no tiene ninguna razón para viajar al desierto de Caios, no habrá nadie que salve a Harry y a su nación del colapso. Confirmando el límite de tiempo en sus estudios. Belle volvió al trabajo, solo para descubrir que se había quedado sin libros de texto. Al ver esto, comenzó a moverse por la biblioteca. Un libro en la mano. Un mapa de biblioteca que es un libro que avergonzaría a las enciclopedias. ¿Cómo es posible que el bibliotecario de este lugar clasifique toda esta colección? Belle reflexionó sobre los absurdos de la logística que esta academia debe haber implementado mientras comenzaba a desplazarse por una lista de secciones. Las líneas cruzadas indicaban una fila de libros que Belle ya había leído y aprendido. Sección A, 25, A, 26, A, 27, tendré que tomar el ascensor para llegar allí con su destino siendo un piso por encima de donde estaba. Comenzó a dirigirse hacia allí. Caminando a través de los vastos estantes de libros, Belle ya estaba insensible a la magnitud y grandeza de la biblioteca. Solo la idea de cuánto más tenía que estudiar pasaba por su cerebro. Colección de mágicas notas históricas a pie de página, ¿dónde está? Belle estaba estudiando el desarrollo de la magia esotérica del pasado. Navegando por los libros, sus ojos finalmente se posaron en un libro roto que estaba escondido detrás del resto. Más vale que este libro no sea un objeto maldito, Belle temía, con razón, tal posibilidad. Los bibliotecarios advirtieron a los estudiantes que no tocaran ningún libro sospechoso, ya que la colección de la biblioteca tenía algunas entradas ilegales de artículos malditos maliciosos disfrazados de libros. No puedo sentir ninguna mente, por lo tanto, debería ser seguro. Impulsado por su deseo de romper la monotonía de sus sesiones de estudio, Belle se acercó al misterioso libro, y no pasó nada. Bueno, eso fue una decepción. Belle pensó que era solo un libro muy viejo que simplemente se había olvidado, pero rápidamente cambió de opinión una vez que comenzó a leer la portada gastada del libro. Narración esotérica de las artes arcanas del bosque Alf, escrito por Rivería, Ljos. Alf tomó unos momentos para que la situación hiciera clic en la mente de Belle, pero una vez lo hizo, saltó con un estallido de energía. Rastrea. Belle inmediatamente comenzó a analizar el libro que tenía en sus manos. Poniendo toda su mente en el proceso. A medida que la comprensión estructural de Belle comenzó a simpatizar con las experiencias acumuladas en el libro, los recuerdos comenzaron a destellar en su mente, y las imágenes del alto elfo de cabello verde escribiendo tranquilamente llenaron la mente de Belle. Así que es verdad, Rivería escribió este libro, y los contenidos, es un libro de texto generalista sobre numerosos temas. Belle se puso extasiado. Todavía no había procesado lo suficiente el conocimiento como para que se hundiera por completo en su mente, pero lo poco que hacía, lo reconocía como extremadamente beneficioso para las materias actuales para las que estaba estudiando. La forma en que explica el tema de los fundamentos mágicos, solo llevo 2 semanas estudiando, y ya me doy cuenta de lo magistral que es esto. Lefi ya tiene suerte de tenerla como profesora. Belle comenzó a alabar al alto elfo profusamente en su mente. Estaba seguro de que este libro sería algo a lo que volvería en el futuro para consultarlo con gran frecuencia, incluso se sintió motivado a leerlo tradicionalmente para apreciarlo de verdad. Con esto, estoy seguro de ello, puedo aprobar el próximo examen de rango. Belle comenzó a sonreír ampliamente mientras sus planes se concretaban lentamente. Este libro es increíble, entonces, ¿por qué está tan roto y desgarrado? Belle estaba confundido por qué un libro así fue tan maltratado, y asignado al primer sector de la biblioteca de todos los lugares. Pero entonces Belle recordó los eventos de Sword Oratoria en su mente. Oh, sí, Rivería y Lefi ya son odiadas en Altena. Una regla para el mundo de Danmachi era que el número de hechizos mágicos que se podían obtener a través de la bendición de Falna tenía un límite de 3 para la mayoría de las personas, pero Rivería y Lefi ya fueron excepciones a la regla. La conexión de canto de Rivería le permitió derivar diferentes hechizos de diferente potencia y efectos en función de la duración del canto que usaba. Fue capaz de hacer uso de 3 cantos separados, divididos en 3 longitudes diferentes. Efectivamente le dio 9 hechizos mágicos. La base de su alias Nine Lefilla, por otro lado, poseía la magia anillo de elfo, lo que le permitía aprender y utilizar rápidamente cualquier magia utilizada por un elfo para la suya propia.
Acumulando las fuerzas de numerosos elfos para sí misma, fue nombrada con el alias de 1000 elfos. Los eruditos de Altena de alguna manera encuentran que la idea de poseer más de 3 hechizos es algo parecido a un sacrilegio, eligiendo despreciarlos en lugar de reconocer sus esfuerzos por dominar y utilizar eficazmente tantos hechizos mágicos, no estudiar cómo ocurrían tales anormalidades en el sistema de Falna. No entiendo la mente de esa gente. Bell no podía entender los procesos de pensamiento de los eruditos que despreciaban a Rivería y Lefilla. ¿No se les da el título de eruditos por sus empeños en expandir el conocimiento del mundo? Eligiendo ignorar un fenómeno tan interesante porque son inseguros, espero no encontrarme con esas personas durante mi estancia en Altena. 6. Bell se dio cuenta de la tontería que casi llevó a la destrucción de un libro tan bien hecho. Al ver en sus recuerdos la sonrisa de felicidad que Rivería tenía mientras escribía el libro, Bell no pudo quedarse de brazos cruzados mientras el libro se perdía en las manos del abandono y la decadencia. Debería trabajar en la restauración de este libro. Podría haber más libros que Rivería escribió que podrían estar en algún rincón. Ahora tengo más incentivos para completar mi exploración de esta biblioteca. El camino de Bell estaba ahora a su vista. Todo lo que tenía que hacer ahora era estudiar como el infierno. Tengo que conseguir unos cuantos libros más antes de volver a mi mesa, así que seguiré rastreando el libro de Rivería mientras camino. Rastreo. Los recuerdos de la creación y el contenido del libro comenzaron a entrar en la mente de Bell. El recuerdo de la gran cantidad de información que contenía comenzó a solidificarse en la mente de Bell. Así es como funciona este concepto. Entonces, esperar. Bell estuvo a punto de tropezar cuando dejó de analizar los recuerdos que acababa de recibir. Su rostro se sonrojó. Una escena de una habitación bañada por la suave luz del día. El sonido de un zumbido sereno y el golpe de una pluma era todo lo que se escuchaba. Rivería tenía una expresión que correspondía a un sabio. Estaba escribiendo felizmente el libro que Bell consideraba una obra maestra, con un chal y un camisón atrevido como lo hizo ella. Su figura era clara para que Bell la presenciara en todo su esplendor. Blanco con cordones reveladores, Rivería lo esconde bien bajo sus túnicas, pero ella es toda una mujer. Bell se tomó unos momentos para recomponerse, antes de caminar por la biblioteca una vez más. Estuvo tentado de echar otro vistazo, pero entonces apareció en su cabeza la imagen engreída de su abuelo y Hermes hablando sobre el romance de un hombre, despejando todos sus deseos mundanos en un instante. 3. Campana de autocontrol, autodominio. Tú eres el que manda, no tu hermanito. Recordando la promesa que le hizo a su tía Igia hace tantos años de no convertirse en un pervertido tan horrible como su abuelo, Bell comenzó a llenar su mente con sus planes para estudiar. 6. No había mejor distracción de sus deseos que enterrarse con tanto trabajo, que ni siquiera podía dedicarse un pensamiento lascivo. Amanecen los primeros instantes. El sol radiante se elevaba lentamente sobre el horizonte. Brillaba con un brillo brillante al conectarse con el vasto mar que rodeaba a Altena. El aire era frío, llenando los pulmones de un agradable frescor. Caminando por las calles matutinas vacías de Altena, Bell se dirigía a la academia. Leyendo un libro en la mano mientras cargaba una cartera que contenía más libros de texto y sus diarios personales. Ha estado estudiando inmensamente, porque hoy fue el día del examen de rango de toda la academia. El reino de Lacrios cayó debido a una serie de hambrunas producidas por un monstruo maldito que llevó al reino a destrozarse debido a que los ciudadanos no podían comer ya que los nobles acaparaban toda la comida, lo que llevó a un evento llamado la Tarde Sangrienta. Aunque se llamaba Academia de Magia, los estudiantes de los rangos inferiores tenían que estudiar una variedad de temas para alcanzar un rango superior. Solo pudieron especializar su campo de estudio en los rangos más altos, donde los recursos para campos más especializados se volvieron más disponibles para su lectura y utilización. La historia del antiguo reino Laquiros está hecha, ahora pasando a animales fantásticos y dónde encontrarlos. Cuando Bell comenzó a hurgar en su bolso para encontrar el próximo libro que necesitaba estudiar mientras caminaba, su pluma se cayó y aterrizó en la calle. Sin darse cuenta de este error, una chica cercana comenzó a sonreír alegremente al notar esta oportunidad. Caminando hacia Bell lentamente, sosteniendo la pluma en sus manos como si nunca quisiera soltarla. Su cabello largo se mecía ligeramente con el viento de la mañana, sus ojos violetas miraban a Bell y solo a Bell. La muchacha lo llamó. Disculpe, señor. Creo que esto podría ser el tuyo, HM. Bell notó que una voz serena lo llamaba, el tono de la misma era familiar a su mente. Pero parecía que no podía entenderlo, girando la cabeza hacia la persona que hablaba. Inmediatamente quedó impresionado por su belleza. La mujer que lo había llamado tenía el pelo largo como la seda que le llegaba hasta la cintura.
diseñado para colgar en su lado derecho, cubriendo uno de sus ojos, haciendo que el otro se vuelva más prominente. El tono violeta que emitía era cautivador para Belle. Por un momento, estaba encantado con ella. IMAG espera, ¿no te resulta familiar? Pero antes de que Belle pudiera perderse en la admiración, su mente lo despertó. Era como si le impidiera cometer un error del que pronto se arrepentiría. No sabía por qué, pero sus sentidos le gritaban que corría un peligro extremo. Cabellos grises que rayan en el plateado en algunas partes, su flequillo cubriendo un lado de su cara, y ojos violetas, esperar, oh, mierda. Belle estuvo tan inmerso en sus estudios durante el último mes que descuidó un detalle clave de sus viajes, siendo ese el hecho de que una diosa lo seguía a todas partes a donde iba, junto a sus hijos, que actualmente podrían golpearlo hasta dejarlo sin sentido si no tenía cuidado. Esa aparición debería ser la de Orn, pero sería poco práctico para ella estar aquí, así que esta debe ser Freya asumiendo completamente su apariencia, en lugar de la forma amalgamada que era Sir. Belle concluyó la verdad de esta situación en solo unos momentos, unos instantes los analizó en silencio. Con Belle solo mirándola, la diosa comenzó a llamarlo una vez más. Disculpe, señor. Agitando ligeramente las manos frente a su cara, Belle salió de sus pensamientos de inmediato. Preparar una respuesta rápidamente. Oh. Lo siento. Estuve un poco perdido allí por un momento, gracias por recoger mi pluma. Habría sido muy problemático para mí perderlo hoy de todos los días, bueno. Podría proyectar uno en cualquier momento si realmente lo perdiera. Finalmente, al escuchar a Belle responderle, la diosa disfrazada estaba extasiada y comenzó a mover la conversación bajo una nueva persona que había desarrollado para sí misma. Entonces me alegro de haberlo encontrado antes de que fuera demasiado tarde, debe ser estudiante de la Academia de Magia. Solo los estudiantes tienden a llevar túnicas tan gruesas y tantos libros. La diosa disfrazada comentó sobre la apariencia de Belle. Un jersey de cuello alto negro con un par de pantalones holgados igualmente negros, todo cubierto por un largo y grueso cardigan de lana roja. Al pasar tanto tiempo en la biblioteca que se enfriaba bastante a altas horas de la noche mientras estudiaba, Belle adoptó la ropa que la mayoría de los otros estudiantes usaban mientras estaban dentro de la academia. La Academia de Magia no tenía un uniforme prescrito para los estudiantes. La única apariencia de uniformidad en la vestimenta serían las capas especialmente hechas para los estudiantes de mayor rango para distinguir su posición dentro de la academia. Bueno, no te culparía, usar esta ropa es más práctico por cuánto tiempo estudio jajaja. Riéndose del comentario de la mujer. Belle se volvió hacia ella después de inspeccionarse a sí mismo en busca de un momento de novia. Veamos el trasfondo que Freya ha adoptado para este nuevo personaje suyo, por cierto, parece que nos olvidamos de presentarnos. Campana Cranel. Un viajero, y actualmente estudiante de la Academia de Magia de Altenia, dijo Belle mientras extendía su brazo hacia la mujer. Un gesto que ella correspondió de inmediato con un suave apretón de manos y una presentación. Es un placer conocerte, Belle Cranel. Soy Mardoll. Mi padre y mi madre tienen una panadería juntos en el puerto. Mardoll apretó suavemente su mano sobre Belle, la sensación de sus dedos rugosos por sí solos, era difícil para ella mantener sus deseos bajo control en ese momento. ¿Una panadería? No es de extrañar que huelas a pan, ¿cómo se llama la tienda de tu familia? Voy a ver si puedo pasar por aquí después del examen de rango. Últimamente he estado sintiendo el deseo de un poco de pan. Belle habló mientras soltaba el apretón de manos que los dos compartían, algo que decepcionó a Mardoll en su corazón. Al escuchar su pregunta, la mujer comenzó a responderla con naturalidad. El hecho de que fuera una artimaña que había estado creando artificialmente durante las últimas semanas no se notaba en su rostro, las emociones mientras hablaba de la panadería, como si fuera algo que supiera de toda la vida. Por favor, ven. Puedo garantizar que el pan que hornean mis queridos padres y mi madre es uno de los mejores de toda Altena. Tenemos un buen número de clientes todos los días, ya sabes. Belle no pudo evitar quedar impresionado por la naturalidad con la que Mardoll actuaba. Si no tuviera su conocimiento como reencarnador, habría creído cada palabra que ella había dicho. La actuación de Freya es realmente excelente, si sus habilidades de actuación se transformaran en una capacidad de desarrollo, sin duda alcanzaría el rango de S con lo bien que puede sumergirse en un papel, pero cuando Belle estaba a punto de concluir la conversación, se dio cuenta de algo que tenía que hacer.
Espera, probablemente debería darle algún servicio a Freya, podría ser más reservada conmigo debido a su nueva filosofía de observar el desarrollo de su odre en lugar de involucrarse activamente, pero al menos debería mantenerla satisfecha, no me gustaría que empezara a actuar precipitadamente debido a una acumulación de insatisfacción, después de todo, la obsesión original de Belle con Ice causó muchos problemas. Belle decidió jugar con la diosa disfrazada. Esperaba que la mantuviera complaciente por un tiempo mientras continuaba su viaje, por ahora no era el momento para que Bella tomara medidas contra Freya y su familia. Ya veo, Mardoll. ¿Ayudas en la panadería de tu familia? Al escuchar la pregunta de Bella, Mardoll respondió de inmediato con su respuesta. Había estado haciendo todo lo posible para sumergirse en su nueva identidad. La diosa no cometerá ningún error que pueda romper su papel. Trabajo en el mostrador de nuestra panadería. No soy lo suficientemente hábil como para trabajar en la cocina, así que me ocupo principalmente de los clientes mientras mi padre y mi madre hornean en la parte de atrás. Mardoll habló con una sonrisa encantadora. Estaba segura de que no había agujeros en su actuación, pero Belle pronto haría vacilar a la diosa. ¿Qué? Mardoll se estremeció cuando Belle acercó su rostro al de ella. Sus ojos azules como el cielo la miran directamente, la proximidad de sus rostros, su aliento caliente llegando a ella como una niebla blanca bajo el aire frío de la mañana, era demasiado para que la diosa lo manejara de repente. ¿Hay algo malo en lo que he dicho? No puede ser, no debería haber errores que él pueda detectar. Alejando su mente de la alegría que sentía al estar tan cerca de su odre después de tanto tiempo, Mardoll comenzó a preguntarse qué causaba tal cambio de actitud, la diosa ni siquiera consideró la posibilidad de coquetear, no lo creía posible por lo que sabía de la personalidad de Belle. Belle tampoco habría ido tan lejos como para coquetear con la diosa, pero después de ganar algo de confianza con lo apasionada que era Artemis con él, Belle dio el salto y comenzó a jugar con el corazón divino de la mujer que estaba tan enamorada de él. ¿Trabajas en el mostrador? ¿Estás segura de que es el pan de tus padres lo que hizo que tu negocio tuviera tanto éxito, Mardoll? Al escuchar la respuesta de Belle, Mardoll estaba confundido por lo que podía decir. Pero al poco tiempo, le quedó claro. Quiero decir, con una chica tan guapa como tú, no dudaría en venir todos los días para echarle un vistazo. Belle disparó su flecha con precisión, y golpeó el corazón de Mardoll perfectamente. El inesperado cumplido atravesó su mente por completo. ¿Qué? Mardoll comenzó a enrojecerse profusamente como resultado del coqueteo de Belle. La diosa invirtió tanto en abrirse paso hasta el corazón de su odre, que descuidó sus defensas por completo. Al ver que los frutos de su encanto surtían efecto casi de inmediato, Belle comenzó a alejarse lentamente mientras se reía ligeramente. No quería que alguien como Valen Noedin lo atacara por pura ira. Incluso en este momento, podía sentir la ira intensificada de los guardias ocultos de Freya a su alrededor. No hay necesidad de reaccionar tan violentamente, Mardoll. Es un hecho que eres hermosa, ¿no recibes cumplidos como este todo el tiempo? Al escuchar la pregunta de Belle, Mardoll comenzó a agarrar su porte, al menos lo que pudiera conseguir antes de responderle. No esperaba que una persona que acabo de conocer fuera tan adelante con su mente. Eso es todo, Mardoll retrató su reacción como el resultado de que se conocieron, pero en su corazón, la diosa pensaba de manera diferente. Es natural que actúe de esa manera, Odr, masas de dioses y diosas pueden ensalzar mi belleza durante siglos, pero una sola palabra de ti, los superaría a todos en un instante, todos los agravios que Freya había estado acumulando desde que Belle huyó de su vista, y ser vista mujeriego con una diosa aparte de ella misma, todo comenzó a desvanecerse a medida que su pasión se encendía. Bueno, solo espera que sea más del tipo de persona directa, prefiero ver a una persona por lo que es en lugar del humo y los espejos que a menudo se hacen a sí mismos. Mardoll se quedó callada ante lo que Belle había dicho, un pequeño matiz de culpa golpeó su corazón, la única conexión significativa que tenía con él era a través de los disfraces y el engaño, con todo el tiempo que había pasado con Belle como Sir, había empezado a cuestionarse a sí misma. Soy una diosa, pero me sentí más vivo como Sir, rodeado de amigos, y apreciado por la persona que amo, quien es incluso, mi verdadero yo ya, crisis de identidad. Para la diosa que sobrevivió a través de la astucia. Para la diosa que se abrió paso cubriendo su frágil yo con capas y capas de actuación. Apareciendo como una diosa infalible de la belleza, la inteligencia y el poder. Ya no sabía quién era realmente, distorsionándose para acercarse a la forma que le daba la mayor sensación de estar viva, descartó cualquier atisbo de identidad para dar sentido a su existencia.
Al ver a Mardoll quedarse callado ante lo que dijo Bella, solo pudo pensar para sí mismo con una mirada suave. Otra diosa a la que tengo que tratar con terapia, ¿no hay un dios o diosa de la salud mental en Tenkai? Bella solo podía empatizar con las mentes rotas de las deidades de Tenkai. Artemisa era un caso grave por sí sola, pero Belle podía sentir que las cicatrices mentales de Freya eran mucho más profundas que las de la diosa de la luna. Ahora no es el momento de resolverlos. Todavía no soy lo suficientemente fuerte, aún no estoy aliado con suficientes personas más fuertes. Solo cuando pueda derrocar el imperio que Freya había construido para ocultar su verdadero yo, solo entonces podré desentrañar quién es ella realmente, solo entonces, podrá ser puesta en libertad. Ahora no era el momento de jurar hipocresía bajo el crepúsculo, pero Bella al menos se aseguraría de que la diosa no se derrumbara mientras esperaba que llegara su hora. Campana, siéntete libre de llamarme Bella. Mardoll, es bastante incómodo para mí que me llamen por mi apellido. Bella habló con una leve risa al final de lo que dijo. Sacando a Mardoll de su contemplación. Espere que pase por la panadería de su familia más tarde esta noche, voy a celebrar una gran ocasión para mí. ¿Cómo se llama la tienda de tu familia? Al ver que Bella comenzaba lentamente a terminar la conversación, Mardoll solo pudo responder con pesar. Es así. Entonces te reservaré algunos de los bestsellers de nuestra panadería para que los pruebes. Campana, el nombre de la panadería es Usfreija. Espero verte pronto. La diosa todavía se estaba recuperando de su repentino ataque de introspección, pero eso fue roto una vez más por Bella. Yo también lo espero con ansias. Hasta pronto, Mardoll. Bella habló en voz alta con una amplia sonrisa, sus brillantes ojos azules se entrecerraron mientras lo hacía. Agitando su mano con exuberancia, la genuina expectativa que Bella transmitía calentó el corazón de Mardoll, sus emociones se refuerzan aún más. Una vez que Bella se perdió de vista, Mardoll continuó permaneciendo donde estaba, con el aliento caliente por el deseo. Ah, ya no se puede negar, de verdad, realmente quiero ser tuyo, Campana, mi amor, dulce Bella, de donde Bella simplemente quería consolar a la diosa, había agitado las llamas obsesivas de su corazón para que ardieran aún más, su habilidad para agitar las llamas de la obsesión de una mujer amenazaba con manifestarse como una habilidad. Allen, Edin, Ragnar, todos ustedes deben vigilar a Bella en la academia. Algunos elfos pueden ser una raza bastante orgullosa, si alguno de ellos siquiera considera comenzar algo con mi amada, espero que se les trate en silencio pero no rápidamente, que se arrepientan de haber considerado dañarlo, tanto que se les queda grabado incluso en la muerte. Los ejecutivos de las tres familias salieron de las sombras mientras transmitían su conformidad con una reverencia. Pero Allen habló preocupado por otro asunto. Lady Freya, ¿quién la escoltará? Los hermanos Gulliver deberían llegar en unos minutos, así que debemos esperar hasta su llegada antes de poder llevar a cabo tu voluntad. Freya simplemente respondió a Allen con una respuesta propia. Su disfraz flaqueó un poco cuando su divinidad comenzó a mezclarse con sus deseos carnales. Sus ojos violetas cambiaron de violeta a gris, luego a un tono plateado brillante. Estaré bien por mi cuenta, Allen, Odiseo y su hijo Telémaco están siguiendo mi presencia mientras hablamos. En caso de que me encontrara con algún peligro, sin duda llegarían pronto para ocuparse de él. Al recordarle el hecho de que su diosa estaba siendo observada como una bestia peligrosa, Allen, junto con Edin y Ragnar, comenzó a hervir con una furia apenas contenida. Ver el comportamiento de sus hijos. Freya solo pudo suspirar antes de despedirlos. Entiendo tu enojo, pero no causen ningún problema, cualquier perturbación en mi observación de Bella, y serán vuestras cabezas. La divinidad de Freya envió un escalofrío por la espina dorsal de los aventureros de nivel 6. No le importaba conformarse con cualquier papel o posición que se le asignara. Si eso significaba que podía admirar la belleza que cautivaba sus ojos, estaría dispuesta a hacer cualquier cosa. My apologies, Lady Freya. D3 executives immediately apologized with discipline. Freya only responded to them with a dismissive tone. It's alright. Start working diligently to make up for your sleep, I have some personal business to attend to. With that, D3 executives blended into the darkness on the more. No buyer lonesome, Freya began to make her way to the mansion her familia as rented for her during their extended stay in Altena. The goddess needed to dilute a nothing, when coming from her womb. I can continue to dilute this by comforting myself, but aphrodisiacs and sex toys can only do so much.
The pleasure of taking Belle for myself, and in taking me for his own, devolving into only our base desires, eated, umid, as I become covered with every part of who is, Freya began to imagine various escenarios in Nerea. Había acumulado una serie de torceduras y deseos a lo largo de su larga vida. Imaginándose a sí misma y a Belle en varios escenarios con diferentes obras de teatro, público, servidumbre, incluso imaginándose a sí misma en un trío con Belle, Freya consideró compartir a Belle con otra mujer en su vida, dado el hecho de que no podía dar a luz a su hijo como una diosa. Ryu realmente es el mejor candidato para compartir a Belle, somos bastante cercanos como amigos y he detectado que sus sentimientos por él han ido creciendo. Tampoco me importaría compartir cama con alguien tan hermosa como ella. Freya pensó para sí misma mientras recordaba la fantasía que había construido donde Ryu y ella servían a Belle, todo el día, toda la noche, sin descanso, sin obstáculos. Parece que hoy voy a fantasear con un trío, no es que me importe. Freya llegó a su mansión y se dirigió a una habitación profunda dentro de las instalaciones, lejos del público, donde no se escuchaban sus gritos de amor. Una lujosa cama se presentaba dentro de la habitación, varios aromas tentadores y objetos fálicos se veían junto a un escritorio y sobre la cama, un peluche construido a imagen y semejanza de Bella, algo que ella había ordenado a Otar encargar en secreto. Entrar en su fantasía y ver el peluche como si fuera el mismísimo Belle. Clic. Freya cerró la puerta detrás de ella mientras comenzaba a acercarse a la cama. Movió tentadoramente su cuerpo cerca de la oreja del peluche y anunció en voz baja. Consumemos nuestro amor, mi queridísima Belle. Situándose en una gran sala de conferencias y preparándose para los exámenes de rango, Belle sintió un escalofrío que le recorría la espalda, una sensación similar a la que había sentido cuando recordaba a Lily el otro día. ¿Alguien está pensando en mí en este momento? Sin darse cuenta de que estaba desarrollando un problema del que se arrepentiría en el futuro, Belle comenzó a concentrarse en su examen. No importa, debería centrarme en revisar. Pasé tanto tiempo disfrazado de fantasma gris, ahora no sería un mal momento para comenzar a acumular fama como yo mismo, ¿verdad? Belle tenía la intención de dar a conocer su presencia durante su estadía en Altena en preparación para el día en que revelaría su verdadera identidad como vigilante. Belle comenzaría a construir una lista de logros como su verdadero yo para hacerlo aún más creíble. Un héroe no solo se define por su virtud y adherencia a su moral y creencias, sino también por su competencia. Belle quería dejar su huella en los sagrados salones de aprendizaje de la academia para convertirse en un erudito de gran renombre. Desconocido para él en ese momento, su deseo lo conectaría con una diosa que no esperaba poder conocer en primer lugar. Bebiendo una taza de té mientras estaba sentada junto a un balcón con vistas a Altena y al mar, situado dentro de un templo divino que albergaba a la familia real de la nación y a su diosa patrona, la Acrópolis. El viento parece bastante suave hoy, me pregunto qué buen augurio podría traer esto. La diosa del conocimiento contempló el significado de la naturaleza mística escondida entre los vientos. Me pregunto si traerá algo que pueda satisfacer mi curiosidad. Atenea miró al cielo, sus ojos penetrantes recorrieron la extensión infinita, podía sentirlo, una emoción que rara vez sentía con su amplia inteligencia y sabiduría. Expectativa. ¿Qué pasa con todo el ruido de la academia? Atena se habló a sí misma mientras caminaba por un sendero secreto en la montaña que conducía a la Academia de Magia. Uno que conectaba la academia con la Acrópolis donde vivía. La diosa prefería entrar silenciosamente en la biblioteca de la academia sin que nadie se diera cuenta. Se cansó de tener que responder a la reverencia de todos los estudiantes y profesores hacia ella. Era una diosa que se componía con la dignidad que se espera de un ser divino. Aún así, Atenea preferiría leer un libro antes que escuchar el enésimo elogio que un mortal tenía con respecto a sus rasgos superficiales. La conmoción parece estar originada en el centro de la academia, ¿desearía que me enterara, Lady Atena? Gritó una voz a su lado. La diosa no estaba sola, como solía estar durante sus viajes a la academia, pero antes de que pudiera responder, otra voz interrumpió antes de que la diosa pudiera responder. Papá, seré yo quien se adelante y lo averigüe. Mamá se ha estado quejando de que has estado trabajando demasiado últimamente, y eres el mejor guardián de Lady Atena ahora que la familia de Freya está en la ciudad. En comparación con la primera voz, que parecía neutra y serena, la segunda era mucho más alegre y exuberante en comparación. La diferencia de edad entre los dos tonos no podría ser más evidente. Telémaco, solo estás buscando una manera de saltarte tus deberes, ¿no es así? Odiseo, la primera voz que respondió a Atenea, miró a su hijo con ojos fríos.
Hacía tiempo que se había acostumbrado a sus travesuras de tratar de alejarse del trabajo. ¿Qué? ¿Cómo pudiste ser padre? Ve. Tu hijo. Abandonando el noble deber de proteger a Lady Athena. Pude, nunca. Telémaco comenzó a alejarse lentamente de Odiseo y Atenea. Su deseo de descubrir algo interesante en lugar de acompañar a la diosa una vez más a la biblioteca que le resultaba aburrida no podía ser más evidente. Pero Odiseo no tenía nada de eso. Pellizcando la mejilla de su hijo para arrastrarlo de vuelta a su posición para proteger a Atena. Tu madre te ha malcriado hasta la putrefacción. Así que me toca a mí la responsabilidad. Asegúrate de que crezcas y te conviertas en una persona respetable. ¡Ac! Padre. Mi mejilla. Vas a arruinarme la cara. Telémaco comenzó a llorar de dolor mientras su mejilla comenzaba a hincharse. El niño no tenía dolor grave. Sus obras hidráulicas no son más que lágrimas de cocodrilo. Suspiro, este dúo de padre e hijo tiene una forma muy extraña de vincularse. Atena solo pudo suspirar al ver a dos de los tres pilares de su nación y su familia actuar como tontos cuando no estaban bajo la vigilancia del ojo público, pero no le disgustó el hecho de que estuvieran lo suficientemente cerca como para bromear entre sí y frente a ella. Penélope. El gobernador de los asuntos burocráticos de Altena. Un elfo de cierto linaje perdido único. Posee cabello y ojos de un llamativo color violeta. Odiseo. El capitán de la familia Atena y líder de las fuerzas armadas. Un ser humano de gran fuerza. Posee cabello y ojos grises con reflejos rojos. Por último está el hijo entre Odiseo y Penélope. Telémaco. El vicecapitán de la familia Atena, que actualmente se entrena para hacerse cargo de las funciones de su padre en el futuro. Un semielfo de belleza femenina, a pesar de ser un hombre. Su piel clara, su cabello corto y sedoso y sus ojos violetas han confundido a muchos hombres y mujeres en Altena. IMAGE, deseando que sus bromas se detengan antes de que se intensifiquen, como suele suceder. Atenea detuvo a Odiseo con una sola frase. Odiseo. Si terminas magullando la mejilla de Telémaco sin querer, ella se enojará bastante. ¿Deseas dormir en el pasillo que conduce a tu dormitorio una vez más? Escuchando las palabras de su diosa Atenea, e imaginando a la esposa que tanto amaba hartándose de él. Odiseo comenzó a derrumbarse por el miedo de la horrible palabra que temía con todo su ser. Divorcio, sí, Lady Athena. Mis disculpas por mostrar un comportamiento tan grosero, por favor no se lo digas a Penélope. Al ver a su padre ponerse tan hosco, Telémaco estaba a punto de regodearse con él y comenzar a dirigirse hacia la fuente del ruido para evitar el trabajo, pero Atenea también pudo detener al semielfo. Da un paso más y te enviaré a la patrulla fronteriza marítima durante un mes, Telémaco. Telémaco se detuvo en seco casi de inmediato. Patrulla fronteriza marítima. Un deber en el que uno sería cargado en un bote, y simplemente esperaría en el mar para lidiar con cualquier barco rebelde que invadiera el territorio soberano de Altenia. Pero nadie se atrevió a meterse con Altena. Incluso si había riquezas que hacer, los criminales evitaban provocar la ira de la temida armada alteniana y la artillería mágica. Así que para la mayoría de los miembros de las fuerzas armadas altenianas, la patrulla fronteriza marítima estuvo sentada sin hacer nada en un barco durante un mes. Le pido disculpas profusamente Lady Athena, por favor, cualquier cosa menos la patrulla fronteriza marítima. Para el aventurero Telémaco, estar atrapado en un barco sin nada que hacer le pesaba mucho, pero sus experiencias con un grupo de marineros que lo miraban con confusión y determinación momentánea lo traumatizaron. Incluso creo que algunas personas decían un agujero es un agujero. Telémaco se estremeció porque no quería imaginar lo que podría haber sucedido a continuación. Ver dos de los pilares de su nación domesticados con éxito. Atenea comenzó a avanzar por el camino una vez más. No iré a la academia por la entrada secreta hoy. Tengo que dar la cara en la academia de vez en cuando, ¿verdad? También siento un poco de curiosidad hoy. Atena se había visto entorpecida con la organización de un reconocimiento de la familia Freya que acababa de llegar a su nación. No habían podido obtener mucha información. Pisar la línea entre el espionaje y no provocar un conflicto con la familia más fuerte del mundo, obstaculizó enormemente sus capacidades. Frustrada con la falta de resultados a pesar de sus esfuerzos, y no se ha entregado a su comportamiento de detective de la información. Espera, si no recuerdo mal, ¿no es hoy la publicación de los resultados de los exámenes de rango de la academia? ¿El ruido se centra en eso? Atenea comenzó a investigar en su mente la posible causa del interesante ruido. Cualquier tarea que requiriera su inteligencia era algo que le gustaba bastante. La diosa comenzó a tararear mientras comenzaba a reflexionar, los dos hombres de su familia la seguían con miedo.
Las amenazas que los amenazó a los dos los pusieron de rodillas. La diosa del conocimiento era bastante hábil en astucia de los demás para lograr lo que ella quería. 1. El centro de la Academia de Magia Alteniana es un lugar construido en una torre sobre el agua que se conecta con todas las demás torres cercanas. Se utiliza como punto de encuentro y zona de reunión. Pero en este momento, es el lugar donde se está llevando a cabo una cacofonía indistinguible de ruidos. Ver a tantos elfos haciendo tanto ruido activamente, es bastante extraño de ver. Telémaco comentó la situación que estaba viendo. Como semielfo, su madre naturalmente se desvió mucho de las prácticas y tradiciones a las que se adherían la mayoría de los elfos, pero él era muy consciente de la cultura élfica a través de los esfuerzos de su madre para mantenerlo conectado con una parte de sus raíces. La escena es bastante extraña, por decirlo menos. Odiseo estuvo de acuerdo con su hijo sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento. A menudo se ocupaba de la naturaleza reservada de los elfos como representante de la nación alteniana. Así que la dicotomía entre sus recuerdos y la realidad actual trajo una ligera expresión de confusión a su rostro habitualmente estoico. Atenea comenzó a observar y discernir cualquier posible pista que pudiera haber causado un suceso tan poco común. Lo único que pudo conseguir fue un alias común que usaban los elfos. ¿Quién es este dragón blanco de ojos azules del que todos hablan? 41 Atenea percibió el nombre como un punto en común entre las interminables conversaciones que se mantenían al mismo tiempo. Intentó moverse discretamente para no llamar la atención y recopilar más información, pero fue atrapada por un subordinado suyo que carecía de conciencia situacional. Ah. Lady Atenea. Señor Odiseo y señor Telémaco. ¡Qué casualidad! Es un placer conocerte. Una voz retumbante resonó en toda la zona. Inmediatamente interrumpiendo todas las conversaciones que se estaban manteniendo, la multitud comenzó a volverse hacia el grupo de Atenea. Maldito sea Cecrops. Atena maldijo a su inteligente pero imprudente ejecutivo de su familia. 3 Cecrops, el director de la Academia de Magia, que fue asignado al puesto bajo la recomendación de Atenea. Uno de los últimos miembros supervivientes de la generación de seguidores cuando Atenea había establecido su familia hace mucho tiempo. Un alto elfo que huyó de su familia y acudió a la diosa Atenea en busca de su sueño de convertirse en un erudito versado en muchos campos. Algo que no era capaz de lograr en los confines limitantes del bosque de los altos elfos. El tono de su cabello verde, una vez verde, comenzó a desvanecerse más en blanco como una indicación de su edad. Demasiado débil para valerse por más tiempo, ahora se movía por la academia con un objeto mágico de su creación. Una silla de ruedas que se movía en respuesta a sus pensamientos. 6 es muy leal y sincero, pero su capacidad para leer la habitación y el estado de ánimo es absolutamente pésima. Al perseguir nada más que el conocimiento académico, Cecrops estaba muy poco desarrollado en habilidades más sociales a pesar de su larga edad. Mis saludos, Lady Atena. Señor Odiseus. Señor Telémaco. Un elfo se inclinó en señal de reverencia cuando comenzó a saludarlos con respeto al trío. Luego otro. Luego otro. Continuó hasta que toda la habitación asumió una posición de reverencia con respecto a la diosa y su séquito. 3. Atena, al darse cuenta de lo que quería evitar, miró de reojo al alto elfo en silla de ruedas con fastidio. Quería hablar con él después de resolver la situación actual. Cecrops, al darse cuenta de que había metido la pata una vez más debido a su ineptitud social, comenzó a reír torpemente mientras se preparaba para enfrentar la peor parte de la diosa que había conocido durante tanto tiempo. 2. El anciano miró hacia Odiseo, con la esperanza de que pudiera hacer algo. Pero el capitán de la familia solo podía mirarlo con un sentimiento de simpatía por lo que estaba por venir. Por favor, perdóname, Lady Atena. Cecrops habló mansamente mientras pedía perdón a su diosa. Tomando un sorbo de su té mientras se sentaba en un sofá, Atena solo pudo suspirar al ver al supuesto miembro del linaje real de los altos elfos. Una vez más Cecrops, está bien. Solo explícame cuál fue la causa detrás de todo ese alboroto. Entonces nos consideraré parejos. Al ver el camino hacia su redención, Cecrops comenzó a explicar con entusiasmo lo que le había sucedido a la diosa. Movió su silla de ruedas a su escritorio para recoger algunos papeles. El grupo se encontraba ahora en la oficina del director. Odiseo y Telémaco flanquean a Atenea mientras ella está sentada en un sofá. La habitación estaba llena de estanterías altas, baratijas mágicas y antigüedades de diversas épocas y orígenes. Era la definición misma de la oficina de un erudito. Como usted sabe, Lady Atena, hoy es la publicación de los resultados del examen de rango.
Un momento muy importante para muchos estudiantes de la academia. Dice Cecrops mientras organiza unos papeles en sus manos. Atenea respondió a lo que él dijo poco después. Sí, lo sé muy bien. Las contrataciones recientes han experimentado un ligero aumento desde el último trimestre, pero no recuerdo ningún factor importante que conduzca al examen de rango que pueda causar un alboroto tan grande. No he recibido ningún informe de ninguna preocupación con respecto a la situación de la academia, a menos que... Reconociendo la línea de pensamiento de su diosa, Cecrops la interrumpió al proporcionar más información contextual. Nada de eso, Lady Athena. La academia sigue funcionando bien en todos los aspectos. Simplemente hemos sido testigos del nacimiento de otro académico con el potencial de dejar su huella en estos pasillos. Atenea respondió con interés, pero no mucho. Había visto una buena cantidad de genios proclamados en su vida, y rara vez se impresionaba con ellos. La diosa tuvo que rebajar conscientemente sus estándares en una buena cantidad para ser justa con los mortales con los que charlaba. Esperar que un mortal impresionara su mente bendecida con el arcano que presidía el conocimiento y el ingenio era un obstáculo demasiado alto para colocarlo en los seres finitos. ¿Otro estudiante superdotado, eh? No me sorprende que nuestra academia traiga tanto talento. Pero, ¿qué tiene de diferente este? Rara vez veo a los elfos discutir entre ellos de manera tan exuberante. Al ver la misma mirada de curiosidad en la diosa y el capitán y vicecapitán de la familia, Cecrops sonrió mientras revelaba a la persona en el centro de la conmoción. Es simple, mi señora. En el reciente grupo de estudiantes, hemos reclutado allí a muchas personas notables. Valedictorians que se han transferido de la Academia Imperial del Imperio, otros del Instituto Militar de Rakia, y sobre todo, un alto elfo abandonado. Athena no provocó una respuesta al escuchar a los estudiantes con las mejores calificaciones transferirse, pero sus ojos parpadearon brevemente con interés ante la mención de un alto elfo. Snorri Hosalf. Es descendiente de una rama de la línea real muy abajo en la cadena de sucesión, pero fue un niño que heredó los ojos reales. La población del bosque de los altos elfos era lo suficientemente abundante como para sostener su civilización sin preocupaciones. Pero a pesar de que su número era alto, no a todos los individuos del bosque se les permitía el privilegio de referirse a sí mismos como altos elfos. Solo se podía referirse a sí mismo como un alto elfo si poseía uno o más rasgos que eran difíciles de producir entre los niños elfos fuera de la familia real. Los hilos reales y las joyas reales. Esencialmente, cabello y ojos verdes. La posesión de estos dos rasgos elevaría inmediatamente el estatus de un niño a la nobleza, siendo elevado a la línea real dependiendo de su talento innato con la magia. Los rasgos del cabello y los ojos verdes le daban naturalmente a un individuo una gran cantidad de mente y una afinidad natural con la magia, pero solo la crema de la cosecha se consideraría para la sucesión de la corona. Un nivel que la mayoría de los magos naturales considerarían simplemente absurdo. Un nivel que solo una vez en un siglo alcanzan genios como Riverial Hosalf al nacer. Pero si un individuo solo poseyera uno de estos rasgos, su estatus mejoraría, pero se limitaría a ser un sirviente de la realeza a lo sumo. El poseedor de un solo rasgo poseía grandes reservas mentales y afinidad, pero ni siquiera podía compararse con aquellos que nacieron con ambos rasgos reales. Como tal, si un niño nace con solo uno de los rasgos reales, y no pertenecía a un linaje que sirviera íntimamente a la familia real, la mayoría de ellos simplemente viajarían más allá del bosque de los altos elfos. A un lugar donde su condición de alto elfo sería más apreciada y buscada. Tal acto es visto como traicionero entre los ciudadanos del bosque de los altos elfos. De ahí su designación como alto elfo renegado. Un apodo que Riveriano se acumuló debido a que era una ex miembro de la realeza, pero desafortunadamente le ocurrió a su criada Ainatulle, madre de Ainatulle. Así que este individuo de Snorri. ¿Él es la causa de toda la conmoción? Era una conclusión razonable. Athena sabía lo talentosos que eran los elfos nobles abandonados, así que pensó en un caso cerrado, pero Cecrops no había terminado. No exactamente Lady Athena. Se trata de la persona que venció a todos los valedictorians e incluso al alto elfo abandonado en cuestión de un mes. Subiendo de rango más rápido que todos ellos. Un chico humilde de una familia de agricultores. Atenea quedó bastante sorprendida por lo que Cecrops había dicho. Su interés se reavivó y comenzó a buscar más información. Linaje noble secreto del que solo se enteró más tarde en la vida. No es tal cosa, mi señora, él vivía con su abuelo granjero. No tiene ninguna conexión con ninguna casa prominente. ¿Adoptado en una familia noble por capricho del jefe? Él no tenía tal arreglo.
Su único tutor sigue siendo su abuelo granjero y una ama de casa llamada Igia, asignada como su madrina. ¿Antecedentes educativos? Ninguno. Nuestra academia es su primera incursión en el mundo del aprendizaje formal. Bendecido con Falna. No está atado a ninguna deidad, mi señora. Con una serie de preguntas rápidas completamente respondidas, el interés de Athena solo comenzó a crecer más y más. ¿Cuáles son sus actividades durante su mandato de un mes en la academia? Cecrops comenzó a esbozar la lista de logros que pudieron obtener sobre la figura. Su horario parece consistir en clases matutinas de conferencias más populares entre los nuevos inscritos. Lo que le permite conversar y aprender del profesor con una mínima intervención de otros estudiantes. Asiste a una plétora de conferencias complementarias en diversas áreas de estudio. Parecería como si quisiera aprovechar al máximo todos los recursos que proporcionamos. Su actitud ha sido bien elogiada y su conocimiento está más que a la altura de la recitación que le hacen los diversos profesores. Ha recibido 20 recomendaciones de vigilancia en solo un mes, incluso entre los profesores más cínicos como Erecteo. Los ojos de Atenea se abrieron ligeramente cuando escuchó a Cecrops mencionar a Erecteo, un profesor que maneja el tema de la historia antigua y sus ramificaciones. Fue asignado por la familia para discernir el talento a través de medios tan brutales como fuera posible por su posición como profesor y las restricciones de las políticas de la academia. En todo el tiempo que llevaba trabajando como profesor, solo había dado su recomendación en 2 ocasiones distintas. Una fue hace unos 30 años con un elfo que se llevaba bien con Penélope, y otra hace apenas unos meses con otro que tenía un parecido sorprendente con el primero. Athena conocía muy bien sus orígenes, por lo que no fue una sorpresa para la diosa que solo los elfos de su cierto linaje pudieran impresionar al profesor. Pero para que una persona sin ninguna bendición notable llamara la atención de Erecteo, solo aumentó aún más la intriga de la diosa en este estudiante. Por si fuera poco. Se ha demostrado que este estudiante pasa grandes cantidades de tiempo examinando el primer sector de la biblioteca de la academia. Sus largas horas de estudio palidecieron su piel y nació con ojos azules. Los otros estudiantes han comenzado a llamarlo dragón blanco de ojos azules. Los 2 primeros descriptores son de su apariencia, y el apodo de dragón parece haber sido hecho debido a la cara cansada y molesta que presentaba cuando otros estudiantes lo encontraban mientras deambulaban en busca de más libros. Cecrops concluyó su informe solo para ser recibido con risas ahogadas. PFT. Todos en la habitación se volvieron hacia Telémaco, que parecía estar luchando por mantener una cara seria. Perdóname, pero es un descriptor bastante gracioso. Cécrope se rió levemente del sentido del humor del joven, mientras que Odiseo solo pudo mirar a su hijo con los ojos entrecerrados. El capitán de la familia solo parecía capaz de reírse si la broma provenía de su esposa, incluso si no era tan graciosa. Mientras los otros 3 interactuaban, Athena reflexionó profundamente por un momento y luego reanudó su interrogatorio. Esta vez para una gran preocupación suya. ¿Este niño está siendo acosado? Su pregunta cargada hizo que Telémaco dejara de reír. Era una preocupación natural dada la situación. Los estudiantes con las mejores calificaciones de otros centros de aprendizaje en todo el continente tendían a ser individuos conectados a casas prominentes, en otras palabras, individuos con una noción ridícula del orgullo y el honor. Atenea era muy consciente de cómo la nobleza del mundo inferior abusaría de su estatus para asegurarse de que fueran los únicos colocados en el centro de atención. Aunque promulgó numerosas medidas para hacer casi imposible que ocurriera el acoso en los terrenos de la academia, no podía hacer lo mismo con lo que había más allá. Athena empleó a muchos de sus guardias para realizar un seguimiento de los presuntos matones y víctimas, pero para cuando puedan presentar un caso sustancial, el daño ya se habrá producido. Incluso si la diosa imponía a los estudiantes los tratamientos más duros que se ofrecían a la academia, los nobles simplemente volvían a su escuela anterior. Mantener su definición bastarda de dignidad era mucho más importante que ser etiquetados como no aptos para la Academia de Magia Alteniana. A pesar de que me aseguré de que cualquier individuo incluido en la lista negra de la Academia tuviera dificultades para asociarse con Altena y sus aliados, no tendrían una carrera académica ni mágica sustancial más allá de cierto punto. La represión del conocimiento y el aprendizaje. Era algo que Atenea despreciaba con todo su ser. Era un pecado que nunca podría perdonar con las autoridades que presidía. Aunque la diosa construyó una academia que requería el pago de la matrícula, también construyó una biblioteca pública que albergaba suficiente material para que un individuo mejorara o reuniera los fondos para inscribirse en la academia.
Atena incluso estaba formulando un sistema para la educación estandarizada y gratuita para los niños. Un plan que quería emplear en los próximos años si sus fondos seguían aumentando como lo hacían actualmente. ¿Un chico sencillo de origen humilde que supera a tontos con egos? Es simplemente un desastre en ciernes, ni siquiera me sorprendería que ese alto elfo abandonado fuera parte de ello. Cuando Atenea comenzó a formular planes en caso de que el estudiante que le interesaba ya estuviera dañado, Cetros disuadió sus temores por completo. Según la investigación de la facultad, el personal e incluso el guardia de la ciudad que lo vigilaba, este estudiante no se ha enfrentado a ningún tipo de acoso. ¿Eh? Atenea quedó sorprendida una vez más por esta revelación. Simplemente no podía creerlo. Cetros, este estudiante eclipsó a la nobleza del imperio y a Raquia, e incluso a un alto elfo, ¿correcto? Preguntó Atenea con un tono de incredulidad. Sí, mi señora. Replicó Cetros como si no pasara nada. Esas personas, ni siquiera decidieron hacer un movimiento con el estudiante. ¿El humilde plebeyo que eclipsó a la nobleza? Sí, mi señora. Atenea comenzó a reflexionar una vez más. Haciendo otra pregunta. ¿Alguna señal de lesiones o magia curativa? ¿Algún indicio de que este estudiante pueda estar ocultando su fuerza? Atenea comenzó a considerar que el estudiante podría ser más fuerte de lo que se presentaba. Era algo bastante común en su academia. Una que no sabía por qué sucedía con tanta frecuencia. Siempre parecía suceder durante los exámenes de ingreso, esa fue una de las principales razones por las que abolimos el sistema hace tanto tiempo. Un noble intimidó a otro estudiante, y otro estudiante que estaba ocultando sus poderes apareció y avergonzó al noble. Los obstáculos logísticos de tener que organizar una plataforma de duelo y médicos de reserva resultaron ser demasiado, por lo que eliminamos por completo el evento que causó tal idiotez. Recordar los estados financieros que provocaban dolores de cabeza después del evento improvisado, y las cartas de las familias nobles que pedían la extradición de los estudiantes por el bien de las apariencias, le dio a la frente de la diosa una vaga sensación de tensión con solo recordar los recuerdos. Pero para su alivio y confusión añadida, Cecrops negó sus sospechas. No se han encontrado señales de tal escenario, Lady Atena. La diosa se desplomó ante la situación anómala de este estudiante. Alto potencial. Orígenes humildes. Ningún encuentro con nobles envidiosos extremistas. No puedo entender por qué, pero mi intuición me dice que hay algo más en esto. Atenea empezó a cerrar los ojos concentrada. Sabía que no debía desconfiar de sus instintos, y mientras continuaba analizando la situación, recordó las palabras de una diosa con la que se había encontrado semanas antes. Cálmate, querida Atenea. Ya no hay necesidad de preocuparse por eso. Eso fue solo un capricho momentáneo. He pasado a actividades más llamativas. La voz de Freya comenzó a formarse en los recuerdos de Atenea, y pronto, bajo la influencia de su inmensa sabiduría, todo comenzó a encajar. Una estudiante con un inmenso potencial, Freya llegando a Atena, encontrando un nuevo interés, y el estudiante aparentemente ileso a pesar de toda la ira acumulada, es como si está siendo protegido por un poder superior. Las palabras de Atenea trajeron confusión a las personas que la rodeaban, pero la diosa comenzó a sonreír levemente. Así que este es tu juego, Freya, qué interesante. Atenea necesitaba observar más la situación. Pero confió en que este estudiante no solo es el centro de la disrupción en la academia, sino en toda la nación de Atena en el último mes. Todos. Nuestra conversación nunca debe extenderse fuera de esta habitación, y nadie debe acercarse al estudiante sin una razón justa. Tenga especial cuidado de que nadie de nuestra familia se acerque al estudiante para reclutarlo en nuestras filas. Atena sabía hasta dónde llegaría Freya si su territorio era invadido. Uno con los ejecutivos de la familia Freya presentes en la nación. Atena tendría que prepararse minuciosa y extensamente antes de hacer el primer contacto con el estudiante en el centro de todo. Odiseo, Telémaco y Cétrope hicieron un juramento de secreto en respuesta a sus órdenes. Odiseo y Telémaco, ustedes dos formarán una unidad de seguimiento para el estudiante. Solo lo mejor que nuestra familia puede proporcionar o pagar. Toma nota de cada individuo con el que entra en contacto. Compila una lista, luego haz una referencia cruzada con los archivos de la Acrópolis. Atenea mandó al capitán y al vicecapitán con realeza. Como quieras, Lady Atena. A lo que los dos respondieron con una disciplina incuestionable. Atena sabía que Freya asumiría una identidad falsa. Si no se estaba apegando abiertamente al objeto de su deseo, entonces Atenea concluyó que estaba asumiendo un papel más pasivo. Un observador desde lejos.
Freya naturalmente usará sus encantos y conexiones para construir un extenso trasfondo para su nueva identidad. Incluso manipulaba nuestros registros para proporcionar una base más sólida para su nueva identidad. Pero por muy bien construida que esté, una mentira sigue siendo una mentira. Sin duda, habrá un defecto con el que podamos identificarla y, en consecuencia, desentrañar toda su operación. 2. Atenea comenzó a visualizar su situación actual en el juego de reyes. Su desarrollo inicial fue infructuoso. Había pasado demasiado tiempo persiguiendo un camino perjudicial de desarrollo. Atena y su familia pasaron un mes persiguiendo un callejón sin salida, mientras que Freya y su familia tuvieron un mes para establecer libremente su posición en el tablero. Pero una partida no se decide únicamente en función de las primeras jugadas. Atena simplemente tenía que recuperar el tiempo perdido con cualquier oficio que pudiera solidificar mejor su desordenada estructura actual. Freya no hará ningún movimiento drástico de aquí en adelante, y yo tampoco puedo hacer nada drástico. Será un partido de largo recorrido. La única ventaja de mi parte es que conozco su objetivo, y la oposición no sabe que han sido expuestos, o al menos, no pueden hacer nada al respecto. Tengo que moverme silenciosamente para asegurar a este estudiante, una vez que lo haya capturado, el final del juego será mucho más fácil para mí navegar. Atena confiaba en su estrategia, pero no era una victoria lo que buscaba, era un punto muerto. Para que su nación y su familia sobrevivieran ahora que Freya y sus fuerzas habían echado raíces en su suelo. Una batalla de ingenio en la que estoy en desventaja, contra una diosa cuya astucia puedo respetar. Junto con un mortal cuya mente me interesa mucho, puede que haya sido un dolor de cabeza antes, pero esto está resultando ser más emocionante de lo que esperaba. Una sonrisa comenzó a aparecer en el rostro de Atenea. Algo que conmocionó a las personas que la rodeaban. La diosa del conocimiento no mostró una sonrisa de bondad o alegría, sino una sonrisa que uno hizo frente a un desafío que pueden disfrutar. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que vi a Lady Athena sonreír así. ¿Cuándo fue la última vez? Oh, sí, cuando libramos la guerra contra el Imperio Irratia después de repeler su asalto aliado, si mal no recuerdo, Lady Athena describió los esfuerzos combinados de las estrategias de sus generales como divertidos. Cecrops comenzó a sonreír al ver a su diosa cobrar vida con vigor y determinación. La diosa de la guerra que solo se mostraba en las más raras ocasiones. Un personaje que Athena solo se puso cuando apareció una situación que despertó su inteligencia. Telémaco solo podía observar con asombro cómo comenzaba a presenciar la sabiduría de la guerra que comenzaba a apoderarse de Atenea. Había sido criado con historias de las hazañas de la diosa durante los tiempos menos pacíficos de sus hogares actuales. Los dioses y diosas la miraban con miedo mientras todos recitaban un epíteto que se le daba únicamente a ella. Atenea Ambulia. Aunque solo eran sus pensamientos, Telémaco se aseguró de que el título fuera tratado con respeto. Ese apodo particular de la diosa Atenea tenía un gran significado para todos los altenianos. Ambulia, un título dado a aquellos que retrasan la muerte, generalmente reservado para aquellos que salvan la vida de numerosos guerreros con un solo paso de su talón. Un Odiseo pensó para sí mismo sobre las implicaciones del epíteto. No había duda de que Atenea salvó muchas vidas con sus acciones. Defendió a su pueblo de invasores y monstruos mientras establecían su hogar en la isla en la que ahora se encontraban. Atenea fue, sin duda, una retardadora de la muerte, permitiendo a los que estaban bajo su cuidado la oportunidad de seguir respirando un día más. Pero también tiene un significado más insidioso, ya que rodea a tus enemigos por todos lados, sin permitirles ninguna posibilidad de escapar. No hay posibilidad de rendición. No hay posibilidad de disuadir al abismo que se avecina y que amenaza con consumirlos enteros. Aquella que retrasa la muerte para jugar con sus enemigos, para grabar un miedo existencial en sus almas, una salvadora para su pueblo y un castigo divino para sus enemigos, esa es Atenea Ambulia. 6. La construcción divina de Atenea comenzó a espolearse en los profundos recovecos de su existencia. Ella también sostenía una creación del cielo que no tenía parangón en el campo en el que sobresalía. Artemisa poseía una flecha que reinaba por encima de todas las demás. La flecha más fuerte de los cielos. Una flecha que puede atravesar incluso a los dioses infalibles. Flecha de Orión. Los que perforan Atenea, por su parte, poseía un escudo sin rival. El escudo inquebrantable de los cielos. Un escudo que puede repeler el castigo divino. Aigis. Campo límite del cuerpo divino Cécrope, mientras Odiseo y Telémaco comienzan a seguir al estudiante, quiero que busques aumentar su ritmo de progreso. Cuantos más ojos y personas rodeen al objetivo, más fácil podremos maniobrar para obtener un agarre más ventajoso.
Si su logro actual se mantiene fiel a su potencial, no tendrá problemas con un aumento en la carga de trabajo. Sin embargo, aunque sería ventajoso para Athena simplemente iluminar el objetivo dentro de su academia. La diosa se negó a no cumplir con su moral en aras de la victoria. Sin embargo, si el objetivo no logra mantenerse al día con su plan de crecimiento incentivado, no le dé una consideración especial para que lo apruebe. Será juzgado y calificado como cualquier otro estudiante en esta academia. La decisión de Atenea puede parecer fría y pragmática. Si el objetivo falla, su confianza puede caer en picado y su potencial restante se verá obstaculizado. Pero a los ojos de la diosa, ella creía que era una forma de misericordia si él no era capaz. Mucha gente se sumergió voluntariamente en las fauces de la muerte para convertirse en el Ode de Freya. Impulsados a la obsesión por la posibilidad de tener la belleza divina para sí mismos. Si este estudiante realmente no puede seguir el ritmo, sería mejor que fracasara en las instalaciones seguras de la academia que en algún área plagada de monstruoso en la mazmorra. Al escuchar la orden de su diosa, el director cumplió obedientemente su voluntad. Como quieras, Lady Athena. Creclops obedeció con una pequeña inclinación de cabeza, mientras se sentaba en su silla de ruedas. El tablero estaba listo. Las piezas fueron cortadas. Lo que está en juego está establecido. Las reglas están definidas. Ahora era una batalla de qué diosa poseía las mejores estratagemas. Si fallo, arriesgo la existencia de mi viaje en Heka y la gente de mi familia. Si Freya falla, tendré suficiente influencia para solicitar su expulsión de Altenia. No importa cómo lo mires, este juego es gravemente injusto. Pero a pesar de que las probabilidades estaban en su contra, Athena se mantuvo inquebrantable. Una situación que puede poner a prueba mi capacidad y valía como diosa de la sabiduría y el conocimiento, no tendría este juego de otra manera. Atenea movió sus piezas hacia adelante. El juego ahora ha continuado. La reversión ya ha comenzado. Ahora me iré a la biblioteca, pero ¿te importaría decirme el nombre de este estudiante antes de que lo haga? Preguntó Atenea a Creclops, quien simplemente respondió con un nombre corto. Belcranel. Esa es la identidad de la estudiante, Lady Athena. Atenea asimiló el nombre que se decía y comenzó a resonar en su mente antes de reflexionar para sí misma una vez más. Belcranel, así que eso es lo que eres, me pregunto si por fin serás la persona que Freya ha estado esperando. El mortal que puede tomar a la diosa de la belleza como suya, honestamente me ahorraría muchos dolores de cabeza para el futuro de Altena si esa mujer montón finalmente puede sentar cabeza. Si la siempre impredecible Freya se estableciera y no interrumpiera el orden mundial en sus azarosos viajes por el continente en busca de su amante, entonces Athena podría gobernar a Altena con mucha más tranquilidad. La miríada de problemas políticos y económicos que deja a su paso me han mantenido despierto hasta altas horas de la noche durante los últimos 14 años, sin mencionar el daño ecológico producido si alguna vez su familia fue llevada a luchar. Atenea pensó en lo fácil que sería su vida si tal escenario se cumpliera. Despidiéndose de Cécrope cuando retomó sus deberes como director de la academia, y de Odiseo y Telémaco cuando comenzaron a preparar el grupo de trabajo que Atenea había ordenado. Caminando por los pasillos de la academia que conducían a la profunda y amplia biblioteca. Athena desharía el estrés que había acumulado releyendo sus libros favoritos de la colección que su academia había acumulado. ¿Qué debería leer? Tal vez la sección de bebidas espirituosas en el sector 3. Han pasado un par de décadas desde la última vez que fui allí. Con su destino decidido. Atenea se acercó a un ascensor que comenzaba a descender hasta los profundos pisos de la biblioteca. Mientras las luces parpadeaban, la figura de Athena descendía en el ascensor. La diosa permaneció callada en su voz y pensamientos, pero en el fondo, tenía otra expectativa para el estudiante que había causado tal perturbación. ¿Será por fin el que busco? ¿Una fuente de conocimiento que no podría encontrar en ningún otro lugar de este mundo? Atenea descendió al mundo inferior por una cosa y solo por una cosa. Para ampliar aún más su conocimiento del mundo. Hasta ahora, sus esfuerzos han resultado ser menos que fructíferos. Atenea se encontró con fenómenos interesantes, pero no eran más que variaciones de principios que ya conocía. Fue testigo del nacimiento de milagros, pero no captaron su interés por mucho tiempo. Un fallo momentáneo en las reglas que gobiernan la realidad del mundo tenía poca importancia en su mente. Atenea buscó nuevos conocimientos sistemáticos. Un nuevo campo y área de estudio que podría aprender. Una búsqueda académica definida por condiciones y relaciones definidas.
Uno que pudiera construirse, aplicarse, fusionarse y referenciarse con el resto de su colección de conocimiento y sabiduría. Atenea nació con todo lo que había que saber sobre el mundo, su deseo y el romance que tan desesperadamente buscaba. A pesar de que he aprendido a cuidar y apreciar a las personas bajo mi cuidado y a velar por ellas a medida que crecen, no puedo negar mi egoísmo, deseo que mi deseo se haga realidad. Atenea deseaba aprender, empezar de cero e ir construyendo a partir de ahí. La sensación de lo desconocido. La sensación de aprender lo que no puedes comprender. La frustración del proceso. La satisfacción con el resultado. Para Atena, que lo sabía todo y abarcaba el pináculo por el que todos los estudiantes se esforzaban, se vio privada de lo que hacía que el proceso de aprendizaje fuera tan agradable para los eruditos. Deseo experimentar las alegrías de los avances, la tristeza del fracaso, la agonía de la pasión y la búsqueda intelectual. De primero NG. El ascensor hizo sonar una agradable campanilla para indicar que se había llegado al destino determinado. Las puertas de la jaula comenzaron a abrirse, y Atenea comenzó a caminar por los pasillos del sector profundo de la biblioteca. No se emitía ningún sonido, no se sentía ninguna presencia. Simplemente una diosa rodeada por una prisión a la que estuvo encadenada desde su nacimiento. Nacida con todo, se vio privada de la alegría del viaje que la llevó a la consecución de lo que poseía. ¿Qué goce podría obtener sin el único factor que daba sentido a las acciones y a sus resultados? ¿Qué alegría se puede encontrar en tener el mundo en la palma de tus manos sin sudar? El pináculo que Atenea había alcanzado, no era uno que ella alcanzara por sí misma, sino que le fue dado. Frente a los académicos que pasan sus finitas horas de vigilia en la búsqueda de un objetivo, que nunca podrán alcanzar de manera realista en su vida. ¿Cómo podía ella, frente a tal integridad académica, llamarse a sí misma el pináculo de todo el conocimiento sin trabajar para ello en absoluto? Qué dichoso podría ser si mi deseo estuviera ahora al alcance de la mano. Atenea se adentró en el campo de pergamino y cuero, rodeada por todos lados de estanterías y estanterías de literatura, sin nadie más que ella misma y sus pensamientos. Atenea pronunció un poema que recordaba. Uno que encapsulaba sus deseos para milenios pasados y milenios en adelante. Lo sostengo cierto, pase lo que pase, Atenea caminaba con un ritmo cordial, sin desviarse ni una sola vez del orden que se había impuesto a sí misma. La sombra se cernía donde quiera que mirara, el simple parpadeo de las linternas traía el único consuelo. Lo siento cuando más me duelo, inmutable, inmóvil, persiguió lo que otros creían imposible, y su voluntad comenzó a flaquear. Luchar y frustrarse, respirar con dificultad, admirar con asombro infantil, admirar con asombro implacable. Explorando un camino que nunca antes había conocido. Es mejor haber amado y perdido, la medida de la vida son las luchas del propio viaje. Para ella, que nació con todo, deseaba experimentar que no le fue dado. Si tal cosa era cierta, Atenea, que había nacido con todo y no sabía nada de lucha, rezaba por pruebas, que nunca haber amado en absoluto, que ella también estaba viva. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis videos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta la próxima, gente exitosa. ステイクールキリト